tardes. El tema que en esta tarde quiero compartir le he titulado Un verdadero milagro. Un verdadero milagro. ¿Cuántos están preparados ahí en casita para recibir la palabra del Señor? Quiero invitarle a que vayamos a la Escritura y leamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículo 1. Hay una historia impresionante, una historia maravillosa acerca de muchas de las sanidades que el Señor hizo. Una de ellas está justamente en este capítulo 2 del libro de San Marcos. Dice la palabra del Señor. Dígame amén si usted lo tiene ahí. Por lo menos los que están aquí también digan amén. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? En sus blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En esta tarde, una vez más, quiero repetir el tema que quiero hoy compartir con ustedes, y le he titulado a este mensaje: Un verdadero milagro. Si preguntara esta tarde cuántos anhelan un milagro, seguramente a unísono diríamos un fuerte amén a eso. Diríamos un amén. Jesús, el ministerio de Cristo Jesús estuvo justamente marcado por los milagros. Muchas personas le seguían por las señales, otros seguramente porque Jesús les daba de comer, otros para encontrar ocasión para acusarlo, encontrar una ocasión para poder llevarlo y acusarlo de algo, calumniarlo de algo y llamarlo un falso Mesías o un falso profeta. Pero es interesante porque en los evangelios, tanto desde el evangelio de Mateo hasta el evangelio según San Juan, encontramos cómo el Señor hacía milagros extraordinarios. Y uno de ellos se registra en este capítulo 2 del evangelio según San Marcos. Hablamos de un milagro. Y quisiera en esta tarde definir rápidamente qué es un milagro en palabras sencillas. ¿Qué es un milagro sino una obra divina? Un milagro es una obra divina, amada iglesia, que es operada obviamente por el Señor como una intervención sobrenatural que no tiene explicación ni razón lógica. Ese es un milagro. Nadie puede explicar un milagro. La ciencia ha tratado de encontrar la forma de poder darle una explicación y una razón a los milagros, pero es difícil. No pueden, se confunden. Porque un milagro es justamente esto que he mencionado. Es una obra divina que desde la razón no se puede explicar. La historia bíblica que leímos nos habla de un paralítico que es ayudado por sus amigos, y juntos van a una aventura de fe para buscar un milagro. Lo primero que quiero en esta
en esta historia recalcar, amada iglesia, es la importancia de predicar el evangelio. Si leemos el versículo 2 del capítulo 2 del libro de San Marcos, dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía el Señor? Les predicaba la palabra. ¿Cuánto énfasis hacemos en las sanidades? Y muchas veces, iglesia, colocamos las señales como una prioridad antes que la predicación de la palabra. Es interesante porque este milagro que ocurre en esta historia comienza con la predicación de la palabra. Jesús sabía que su asignación en esta tierra tenía que ver con la predicación de la palabra, la sustancia de la palabra. Y de aquí es que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que entender que nada puede sustituir el consejo de Dios. Que yo puedo venir a hablarles de mis experiencias, que puedo venir a hablarles a cuentos o filosofías de escritores famosos, de hombres famosos, pero nada puede sustituir el mensaje de la palabra de Dios. Si hay algo que transforma las vidas, es la palabra, la sustancia, la esencia, el mensaje cristocéntrico de la palabra. Por lo tanto, yo quiero en esta tarde agitar el corazón de aquellos creyentes, hombres y mujeres de Dios. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Si hay un paso que nos puede acercar a los milagros, es la pregonación, la predicación, ser atalayas de Cristo en esta tierra. El predicar la palabra del Señor. Lo primero que Jesús hacía era predicar la palabra. Sencillo. Vamos primero a otras cosas y seguimos las señales antes que la palabra. Seguramente cuando escuchas el mensaje o el tema del mensaje, dice un verdadero milagro, y estamos pensando obviamente en sanidades, en prodigios, en señales y en tantas cosas que de manera sobrenatural queremos que el Señor opere en nuestras vidas. Pero lo primero es recalcar la importancia de la predicación de la palabra del Señor. La predicación del mensaje. Tenemos que pregonar a Jesucristo en este tiempo. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Pastores, líderes de iglesias, levantémonos y comencemos a pregonar su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresará vacía, porque tiene un efecto transformador. Lo segundo que encuentro en esta historia son obstáculos. El paralítico era ayudado por 4 hombres, dice la Biblia. Y cuando llegaron en el verso 4 dice: como no se podían acercar al Señor porque había una multitud, descubrieron el techo donde estaban haciendo una abertura y bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Los escritores están muy de acuerdo en que no hicieron una pequeña abertura. Esta gente intrépida, esta gente atrevida en fe, dijeron ellos: de una u otra forma te vamos a acercar. Vieron que había multitud, no podían entrar, no podían acercarse donde estaba el maestro, así que se atrevieron a romper el techo. Y los escritores dicen que hicieron pedazos el techo. ¿Se imagina usted lo notorio que fue aquel acontecimiento? Y lo incómodo que fue para algunos, quizás. Lo incómodo que fue para algunos el hecho de que estos hombres hayan hecho semejante o hayan tenido a semejante atrevimiento de romper o de irrumpir en una propiedad privada. Pero hay algo que quisiera en esta tarde remarcar, y es que cuando tú quieres, cuando tú anhelas un milagro, cuando tú sabes que necesitas este milagro, ya sea para ti, para tus parientes, para tus amigos, cuando tú anhelas un milagro, no hay obstáculos que te detengan. No hay límites cuando tú anhelas un milagro de parte de Dios.
para tu vida. No hay límites. Irrumpes donde sea. La gente dirá que no tienes que seguir adelante. La gente querrá que desistas, porque las personas de dura cerviz son personas que no le creen a Dios. Son personas que se rinden a la primera. Pero las personas que anhelan milagros se van a encontrar con obstáculos. Gente que va a meterte duda. Gente que te va a meter ¿cómo te puedo decir? Que te va a meter temor. Gente que te va a meter incredulidad en tu mente y en tu corazón. Pero tienes que atreverte en el nombre de Jesús a irrumpir. Los obstáculos son los primeros que se van a presentar en el camino. ¿Cuántos obstáculos se han presentado hasta el día de hoy? ¿Cuántos obstáculos hemos tenido hasta el día de hoy? Y estos hombres dijeron: no vamos a detenernos. No podemos entrar por aquí, entonces vamos a entrar por arriba. Hay gente que piensa: bueno, ¿y el dueño de la casa qué pensaría? Bueno, le había facilitado la casa al Señor para que él predicara. Así que seguramente era admirador o era seguidor de Cristo, no sé. La Biblia no lo registra, pero sí registra este atrevimiento. Porque lo primero que van a ver son, ¿qué dijimos? Obstáculos. Los obstáculos. Vas a desistir porque ha pasado mucho tiempo y no has recibido lo que habías pedido al Señor, y esto te lleva a renunciar a tus sueños, a renunciar a tus proyectos, a renunciar a tu sanidad. Lo primero que van a venir a tu vida son los obstáculos. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Tienes que creerle a Dios que Dios está de tu lado y Él te dará la fortaleza que necesitas para vencer todo obstáculo que se presente en tu camino. Pero hay algo importante que quisiera en esta tarde también mencionar en relación a este milagro, iglesia. Y es que en los versículos 5, aquí hay algo importante. Lo que realmente Dios quería hacer en la vida de, lo que Dios, o lo que Jesús, mejor dicho, hizo en la vida de este hombre, no era lo que los 4 hombres, incluyendo el quinto, que era el paralítico, estaban esperando. Porque lo que realmente Dios quiere hacer en este tiempo son milagros que produzcan en ti una paz verdadera, que produzcan en tu vida efectos permanentes y duraderos, que produzcan en tu vida, amada iglesia, convicciones que te preparen para enfrentar una eternidad. En el versículo 5 encontramos algo interesante y tiene que ver con la sanidad del alma. Aquellos hombres hacen todo el esfuerzo posible para poder llevar a este hombre a la parte alta del techo y luego bajarlo quizás con sogas, y lo colocan frente a Jesús. Imagínense ustedes cuál pudo haber sido la reacción del maestro. Algunos dirían: quizás se molestó. Otros dirían: no sé, se asustaría. Pero yo estoy pensando de que así como es Cristo, así como la Biblia lo muestra, la personalidad de Cristo Jesús, Él lo vio con ojos de misericordia, con ojos tiernos de amor. Y lo primero que hizo en él fue sanar su alma. Y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo digo, vaya sorpresa que se llevaron estos. Tanto esfuerzo para tan pocos resultados. Yo estoy nada más pensando de que ellos pudieron decir esto: tanto esfuerzo para que el Señor venga y le diga: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Acaso no lo llevamos para que lo sanara? ¿Acaso no es la sanidad lo que la gente busca en este tiempo? Hay personas que me llaman o que me escriben y me dicen: pastor, ore para que el Señor haga un milagro en mi vida, para que el Señor me sane. Y la gente está buscando
la sanidad de su cuerpo. Pero con lo primero que nosotros hacemos es decirle a estas personas: ¿quiere usted ser sano de su cuerpo? Sí. Ahora, ¿quiere usted aceptar a Cristo Jesús? No, pero quiero la sanidad del cuerpo. Imagínense ustedes cómo funcionan las cosas en este tiempo. Y siempre ha sido así. La gente anhela un milagro, pero tiene que ver más con la sanidad del cuerpo. Pero si vamos donde la persona a orar y le decimos: antes de que yo ore para que el Señor sane su cuerpo, voy a pedirle al Señor que sane su alma. Y la gente dice: no. Yo quiero la sanidad de mi cuerpo, pero no quiero un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no me siento preparada o preparado. Así que lo primero que quiero es la sanidad del cuerpo. Amada iglesia, quiero explicar esto de manera que espero que me entiendan. Este mundo es gobernado por leyes. Las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, la ley de la siembra y la cosecha. Todas estas leyes aplican y son inviolables. Deben de aplicarse, quiérase o no, porque así funciona este mundo. Así funciona este planeta. Y cuando al hombre le colocan, o cuando a Jesús, le colocan al paralítico enfrente, Jesús aplica una ley, que es la ley de la causa y el efecto. ¿Qué es esta ley, pastor? La ley de la causa y el efecto dice que todo efecto o resultado es consecuencia de una o de varias causas que la provocan. ¿Cuál era la causa y cuál era el efecto? En el jardín de Edén hubo una causa. El hombre pecó, el hombre quebrantó la ley de Dios. El hombre desobedeció a Dios. ¿Y qué se originó en ese lugar? Una causa. ¿Cuál fue la causa? Muerte espiritual y muerte física. Y a través de esta causa dice la Biblia que entró, mejor dicho, el pecado al hombre. Entró el pecado, entró la maldición, entró la enfermedad. Así que lo que nosotros estamos viendo en este momento, a través de esta pandemia, a través de plagas como la plaga de langostas que está azotando parte de África, a través de cualquier peste, de cualquier fenómeno natural que se pueda desatar en este tiempo, todo esto no es una causa, es un efecto de esa causa. ¿Cuál es la causa verdadera entonces? La causa es el pecado. ¿Qué es lo que vino como consecuencia del pecado del hombre? Vino la mortandad, vino la vejez, vino el cansancio, vino la muerte. Dice la Biblia que por un hombre entró la muerte a este mundo. Por el primer Adán entró la muerte a este mundo. Y esa muerte, esa maldición, esa enfermedad y todo lo que lleva como efecto de esta causa ha corrompido a este mundo, ha llevado a este mundo al dolor, al sufrimiento. Entonces muchos de nosotros estamos diciendo: queremos que el Señor sane mi cuerpo. Pero yo quiero decirte en esta tarde, Dios quiere tratar primero con tu causa. Dios quiere tratar primero con tu causa. ¿Cuál es la causa? Es el pecado. Entonces cuando el Señor ve al paralítico, no le dice: toma tu lecho y anda. Lo primero que Jesús hace es: hijo, tus pecados te son perdonados. Ojo con esto, porque lo primero que el Señor trata es con la causa, y la causa es el pecado. ¿Quieres sanidad del cuerpo? ¿Quieres que el Señor traiga
bendición y prosperidad a tu vida, necesitas identificar cuál es la causa primero. Y cuando identificas la causa, te das cuenta que necesitas arrepentirte, que necesitas volverte a Dios, que necesitas reconciliarte con el Señor, que necesitas estar en amistad con Dios, porque todos queremos los milagros, todos queremos los beneficios de parte del Señor, pero hay algo que separa al hombre de Dios y se llama pecado. Esta pandemia y todo lo que pueda pasar tiene que ver con el efecto, o tiene que ver con la causa del pecado. Los efectos, que son los daños colaterales, los vamos a estar sufriendo una y otra vez. Y como iglesia nosotros estamos orando para que el juicio de Dios sea suspendido. Y decimos: Señor, suspende este juicio. Señor, que ya no siga muriendo la gente. Y hay personas que en este momento están anhelando que esta pandemia termine, que la vacuna, que la ansiada vacuna llegue lo más pronto posible para volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad? Ir a las playas, ir a las fiestas, ir a las cantinas, seguir en el mismo pecado. Y el Señor dice: no. Necesitas tratar primero con la causa. Y la causa es el pecado. La verdadera causa es el pecado. Necesitas reconciliarte con Dios primero. Antes que me pidas oración para que ore por tu sanidad del cuerpo, primero dime: yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero reconciliar con Dios. Porque no sea como aquellos 10 leprosos, que solamente uno de ellos regresó en agradecimiento para darle gracias a Dios. Regresó agradecido. Dice la Biblia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Necesita el hombre identificar la causa de su enfermedad. Hay gente que está enferma porque tienen odio en su corazón. El odio, la amargura, el deseo de venganza enferma. No solamente te enferma a nivel de tu mente, te enferma en tu corazón y te enferma físicamente. Muchas enfermedades son provocadas por la falta de perdón. Muchas enfermedades son provocadas porque el hombre no decide obedecer la palabra de Dios. Muchas personas viven insatisfechas, viven desesperadas, viven ansiosas en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque no quieren identificar la causa. Y la causa se llama que te has alejado de Dios, que te has apartado de Dios, que te has rehusado, has rechazado al Cristo de la gloria, aquel que dio la vida o su vida por ti en la cruz del Calvario, aquel que te ama con amor eterno. No puedes seguir huyendo del Señor. El paralítico es colocado frente al Señor y el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Para muchos de nosotros diríamos: pues el perdón de pecados. Es que ¿quién puede perdonar pecados? Elías hacía milagros. Hubieron hombres en la Biblia que hacían milagros, pero yo no encuentro a Elías o a Moisés o a ningún hombre en la Biblia perdonando pecados. Porque no hay un hombre en esta tierra que pueda perdonar pecados. Aquí no es el Papa, aquí no es el hombre más ungido del planeta que puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonarte pecados. Necesitas correr a la presencia del Señor, arrepentido, humillado, y alcanzarás la misericordia. Y Él perdonará tu pecado. Él limpiará tu corazón a través de la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la primera sanidad. Dice la Biblia que los que estaban alrededor del Señor cavilaban en sus corazones. Habían rabinos alrededor donde estaba el Señor. Y saben que los rabinos tenían un dicho. Ellos decían: no hay hombre que sea sanado de su enfermedad sino hasta que sus pecados le sean perdonados. Porque para ellos un hombre enfermo era un hombre con el cual Dios estaba molesto. Mire usted cómo lo relacionaban los rabinos. Entonces, cuando el Señor dice: tus pecados te son perdonados,
Ellos dicen, no, ¿quién es este para que perdone pecados? Entonces el Señor le dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? Obviamente los puso en una situación embarazosa. Los puso como decimos, entre la espada y la pared. Porque tanto lo uno como lo otro, ellos sabían que no era fácil. No era ni fácil perdonar pecados, porque esto solamente le corresponde al Señor. Tampoco era fácil sanar a alguien, porque para ellos la sanidad venía de parte de Dios. Pero decir perdonar pecados, esto solamente correspondía a Dios. Y ellos no se daban cuenta, en su ceguera religiosa, ellos no se daban cuenta que quien estaba allí era Dios mismo, que tenía la potestad de perdonar pecados. Un escritor muy famoso y poeta decía, el perdón es el milagro más grande que Jesús quiere hacer, porque el perdón satisface la necesidad más grande, trae bendición y resultados duraderos. Una sanidad, hasta a través de un médico te puede sanar, ¿sí o no? Un medicamento, pero el perdón de pecados no. El paralítico necesitaba un milagro en su cuerpo, en sus pies. Estaba paralítico, tenía una parálisis. Pero el Señor dice, no, lo primero que voy a hacer contigo es perdonar tus pecados. En esta pandemia, pide oración primero para que tu amigo, para que tus amados acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Yo creo que lo primero es preparar a la gente para la eternidad. Sea que vivamos o que muramos, como dice la Biblia, del Señor somos. Sea que estemos vivos, sea que pasemos esta prueba, o si nos toca morir, morimos, pero morimos para el Señor. Y estamos preparados para abrir nuestros ojos en la eternidad con Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hijo, tus pecados te son perdonados. La ley de la causa y el efecto. La causa era el pecado, el efecto la enfermedad. Amada iglesia, la carga más pesada se llama pecado, porque el pecado te roba la paz y te mantiene en una parálisis mental y espiritual. Hay un ejemplo claro que quisiera también mencionar. Un ejemplo claro en un escenario doloroso, el escenario del Gólgota, cuando Jesús fue crucificado. ¿Quiénes acompañaban al Señor en su crucifixión? Bueno, aparte de las mujeres que lo seguían, aparte de los romanos que estaban ahí, los soldados romanos, habían dos personajes, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Cómo dice la Biblia que se llamaban? No tienen nombre, solamente dice que eran malhechores. Dice que eran malhechores. Estos dos personajes estaban allí. Jesús estaba en medio de dos criminales. Lucas capítulo 23, verso 39. Uno de los criminales comenzó a insultarlo, dice la Biblia, y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió y le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero llevarte a esto y ponme mucha atención. Causa y efecto. El efecto era aquello de lo que el primer malhechor se quería salvar.
si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, si tú dices que tienes el poder para sanar o para salvar o para hacer milagros, ¿por qué no me bajas de esta cruz también a mí? Y te bajas tú mismo. ¿Para qué? ¿Para que sigas pecando? ¿Para que sigas haciendo tus fechorías? ¿Para que sigas con tus vandalismos, con tus actos criminales? ¿Para qué te quieres que te baje de la cruz? Ojo con esto. Pero el segundo fue más inteligente. Y yo me pregunto cuántos inteligentes están viéndome en esta tarde. ¿Cuántos inteligentes y entendidos me están escuchando en esta tarde? El segundo dijo: no. Estás equivocado. No tienes temor a Dios, ni porque estamos en esta condición, ni porque estamos sufriendo esta condena. Nosotros, dijo aquel hombre, con una actitud de arrepentimiento. Él dijo con una actitud de arrepentimiento: nosotros estamos sufriendo un castigo que es justo por aquello que hemos hecho y que nos merecemos, pero este ningún mal ha hecho. ¿Cómo se llama esto, iglesia? Amigo que me escuchas en esta tarde, ¿cómo se le llama? A esto se le llama arrepentimiento. Causa y efecto. Él trató con la causa. El segundo malhechor trató con su causa y dijo: yo pequé, nosotros merecemos este castigo, nosotros merecemos la muerte. Note que el primero dijo: bájame de esta cruz, bájate tú y bájanos a nosotros si tienes poder. El segundo dijo: no, yo no quiero que trates con mi efecto, yo quiero que trates con mi causa. Y la causa tenía que ver con sus fechorías, con la maldad que había en su corazón, de la cual en este momento se arrepiente. Y él dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama arrepentimiento. No necesitó bautizarse, no necesitó doctrinarse por 3 meses para bautismo. Él había tratado con su causa y se llamaba pecado, y como resultado el Señor perdona sus pecados y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno fue condenado, el otro fue vivificado y fue salvo. Porque el Señor quiere tratar con la causa para que luego venga el efecto. El Señor quiere la sanidad del cuerpo, pero primero quiere la sanidad de tu alma. El Señor quiere sacarte de esa deuda, pero primero quiere que tú le entregues tu corazón a Él. Porque buscamos siempre el beneficio, pero buscamos, discúlpeme la palabra, somos tan tontos, somos tan necios, somos tan insensatos, que buscamos primero todo lo que es superficial, todo lo que es temporal y pasajero, y estamos dejando a un lado aquellas cosas que tienen un verdadero valor ante los ojos de Dios. Por eso es que el Señor le dice a la gente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primero es el reino de Dios. No es primero la vacuna contra el COVID-19. No es primero que el Señor suspende estos juicios. No es primero que la economía del país o del mundo entero pueda regresar a una normalidad. Lo primero es que la nación, lo primero es que Honduras, lo primero es que las naciones del mundo reconozcan a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que el hombre necesita. Eso es lo que el hombre necesita. Eso es lo que necesita la sociedad. Eso es lo que necesitan los políticos.
los que están en los gobiernos. ¿Cómo vamos a esperar buenos resultados de la gente que nos gobierna si la causa de ellos es el pecado? Si sus corazones están podridos, están llenos de envidia, están llenos de egoísmo, de avaricia, de orgullos, no tienen empatía para con el más necesitado. ¿De dónde le vamos a sacar a esta gente algo que no puede dar? Porque nosotros mismos somos los que elegimos a esta gente. Que por anuncios tontos, que por una pequeña publicidad, la gente corre a votar por ellos y a colocarlos en escenarios de gobierno para que ellos se llenen los bolsillos. Necesitan tratar primero con la causa antes que el efecto. Porque el efecto tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país. El mal gobierno, el mal uso de los recursos en esta pandemia. Y muchos de los muertos y mucha de la sangre que está corriendo es culpa de ellos. Pero bien pueden ir un domingo a persinarse, a confesarse, a decir, bueno, estoy limpio de todo, a lavarse las manos como Pilato. Necesitamos tratar con la causa primero y luego los efectos van a ser poderosos. Termino en esta tarde leyendo el versículo 10 del capítulo 2 de Marcos. El Señor no solamente trae sanidad del alma, que es la causa, también hay un efecto y es la sanidad del cuerpo, la liberación del cuerpo. Versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. La causa y el efecto. Luego de que te conviertes a Cristo, luego de que estás en amistad con Dios, pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia a las naciones. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pida recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Necesitas estar en amistad para con Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando entraron en aquel cuestionamiento los escribas que se encontraban en aquel lugar, el Señor dijo: no solamente puedo perdonar pecados, que para mí es lo más importante, también puedo tratar con el efecto de este pecado, y es la sanidad del cuerpo. Y aquel hombre se levantó, se enderezó y recibió su milagro. Por eso en esta tarde le titulé a este tema: un verdadero milagro. El verdadero milagro, amada iglesia, amado que me escuchas en este momento, el verdadero milagro no siempre es la sanidad del cuerpo. Nos ha tocado ir a orar por personas que no son sanadas. Unos se sanan, otros no. Pero hay algo que el Señor nos ha permitido, y es que oramos primero para que sus corazones, para que sus almas estén preparadas para con el Señor. Si no se sanan, están listas para poder abrir sus ojos en la eternidad. No te frustres si has ido a orar por alguien y la persona, en lugar de sanarse, se murió. Porque es que yo no soy Dios. Oro con fe, la otra persona tiene fe, pero si en los designios de Dios, si en la voluntad de Dios está llevarlo, se lo lleva. Pero ¿sabes qué es lo más importante y lo más glorioso? Yo te digo, esto es una bomba de tiempo que
explota en el mismo infierno. Y es que el alma de esta persona es recibida en el cielo por los ángeles con aplausos. Las puertas del cielo se abren para recibir al hombre y a la mujer de Dios, que preparó su corazón. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Resumo lo que he compartido en esta tarde. Predica la palabra. Ve en busca de tu milagro aunque hayan obstáculos. Recuerda que lo primero para el Señor es la sanidad de tu alma, el perdón de tus pecados. Y cuando ya hayas sido perdonado, probablemente, y lo más probable que sí, porque el Señor lo quiere, es sanarte, sanar tu cuerpo, libertarte, liberarte de esa enfermedad que estás padeciendo.